potentes, organizaciones consabidas post Segunda Guerra Mundial, con la ambición de una reestructuración integral que no le está saliendo. Hoy, Claro. de hecho, Xi Jinping se reunió en Beijing con el primer ministro pakistaní, Sharif. Sí, Pensemos que Pakistán actuó como mediador entre Irán y Estados Unidos. sí. Y recibe, insisto, en Beijing Xi Jinping, que ha estado hiperactivo en las últimas semanas, reuniéndose incluso con Trump, con Putin. De hecho, se especulaba con algún tipo de acuerdo respecto a Ucrania, y el peor bombardeo de la guerra contra los civiles en Ucrania se dio en las últimas horas. Ujú. Casi 100 misiles, un mensaje contra los aliados europeos. El Kremlin utilizó un proyectil con capacidad nuclear. Claro. Es un proyectil que cuesta 600 millones de dólares, posee 6.000 kilómetros de alcance, 6.000 kilómetros de alcance. Es decir, que está pensado básicamente para alcanzar objetivos europeos y puede portar 6 ojivas nucleares. Obviamente en este caso las ojivas no llevaban carga, por lo que cayeron sobre unos garages comunitarios en el suburbios de un lugar del interior ucraniano, pero es el tercero que Rusia lanza sobre Ucrania con estas condiciones. Claro. Sí, Así que me parece que estamos frente a la perspectiva de situaciones que son conexas y que no está pudiendo resolver Trump de manera exitosa, pero tampoco está pudiendo resolver Europa, que está expectante de a que algo termine suscitando estabilidad. Acá lo único que se sabe es que hay inestabilidad. sí. El fin de semana los ministros de Economía de Europa, de los 27 países de la Unión Europea, se manifestaron para que los primeros ministros de todos esos países hicieran un pedido, una solicitud, no solamente a Estados Unidos, sino también ante la ONU para que cesara para que empezara el alto al fuego, cesaran los bombardeos, y porque están teniendo problemas económicos, o sea, escasez de combustible, suba de precios en insumos, no solamente en combustibles. Todo eso les está afectando a la economía de una región que iba a aumentar este año, que iba a subir en PBI 0,8%. Ahora eso se reduce a la mitad. A todo esto después llamó mucho la atención, el mundo ha centrado su expectativa en la encíclica, la primera, Sí. del Papa León XIV, que alerta la necesidad de proteger la dignidad de la persona humana frente a la inteligencia artificial. Magnífica Humanitas, Magnífica Humanidad traducido, es la que termina alertando, como habíamos anticipado, sobre el riesgo de deshumanización y advierte que se está cayendo en la cultura violenta. Me pareció extraordinario el punto en el cual se para el Papa León XIV. Pero realmente, también se disculpó por el papel de la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud, pero este aspecto que remarca el Papa me parece que es a todas luces uno de los debates centrales que viene en un mundo donde la inteligencia artificial está impregnándolo todo, cambiándolo todo, modificando todo, Sí. y en una pelea por saber cuál es su límite, si es que lo tiene, si es que lo hay, y cuáles pueden ser eventualmente los elementos que los estados tomen desde inteligencia artificial y con qué correlato en la aplicación de políticas públicas formales Ujú. podamos observar. Sí, creo que este va a Así ser que, este va a ser el año de la decisión de regulación o no regulación de esta herramienta, podríamos decirle. y yo creo que sí, porque además estarían saliendo al mercado de capitales antes de fin de año, quizás, ¿no? Sí, Los hay, grandes actores. sí, una de las grandes empresas sí, el resto todavía está en fila, pero sí, en la última instancia siempre es esa porque es la forma de capitalizarse para seguir avanzando con sus proyectos. Ya, Wall Street, hoy leí un título, empieza a tratar la capacidad de computación como el insumo estratégico comparable al petróleo o al oro. Claro. O sea, la computación va a ser tan relevante en el mundo como el petróleo o el oro. Sí, El oro porque es la unidad de medida, el petróleo porque es lo central para que nosotros vivamos, que tengamos energía y todo sí. lo que ello conlleva. Ujú. Y ahora le vamos a sumar la computación, Claro. ¿no? Sí. Y va a lanzar la Bolsa de Chicago junto a Silicon Data futuros sobre el uso de los procesadores claves para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, Claro, los GPU. los están convirtiendo en commodities. Es muy interesante ese dato. Eso. Vos sabés que también Claro, porque estuvo además, pasando. perdón, Sí, una cosa, se volvió cada vez más caro y decisivo para los desarrolladores. exacto. Según el índice de Silicon Data, el alquiler de una Nvidia
Sí. Eh, De una CPU Nvidia. Ujú. Subió más de 30% en 6 meses y ya supera los $2,60 por hora. Es increíble. Vos sabés que hablando con fuentes en Estados Unidos me cuentan que Tim Cook, que es el CEO, en realidad es el director ejecutivo de Apple porque acaba de cambiar de cargo, explicó a la comunidad Apple, a todos sus clientes, que hay un dispositivo que se usa mucho para agentes dedicados de la inteligencia artificial, que es como una computadora muy chiquita, compacta, que en su momento era económica, y entonces todos los desarrolladores y programadores la compraban para tener la posibilidad de tenerla dedicada a eso. Estaba en unos 500, 600 dólares, ahora se está yendo casi a 800 y no se consigue. Tenés hasta 18 semanas para pedir una y que te la mande desde la fábrica. Esta complicación generó que haya cada vez más demanda porque si vos la comparas con los CPU Nvidia es muchísimo más económica, es más potente. Entonces hay como una especie de escasez en materia de equipamiento, de hardware para poder usar más rápido y si querés sin usar la nube, la inteligencia artificial. Así que ahí tenés también la réplica en la economía real de lo que está pasando en el mercado. Claro, correcto. Está muy bien eso. Está muy bien. Eh, bueno, la idea del Papa León XIV es que la inteligencia artificial sirva a la humanidad, no al poder de algunos pocos. Esto es un poco la reflexión en su primera encíclica, en Magnifica Humanitas, sobre esta doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial. Y habla básicamente de esta idea de promover la dignidad, la dignidad del trabajo, la verdad, la justicia social, la paz, donde él dice que en la era digital es necesario desarmar la IA y superar la teoría de la guerra justa, relanzando el diálogo y el multilateralismo. Y me parece que es importante como para contemplar un poco la idea, ¿no? Eh, bueno, y después hay elecciones en Colombia el próximo fin de semana, Sí, así que hay Paula. expectativa. Paula, ¿Vos ¿quién podés va a ser votar? el que ¿A quién votás? No, la mentira. elección el próximo domingo, Sí. ¿no? Sí, 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 ya seguramente en estos días las embajadas empiezan a abrir también lo O que sea, tiene vos que ver podrías con votar desde acá. Sí, 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 yo tengo mi Perfecto. cédula inscrita desde acá Bien. hace bastante tiempo, así que puedo hacer la votación desde acá. Bueno, todo perfilándose en dos candidatos, en Iván Cepeda y en Paloma Valencia, en un fin de semana en el que también se dio a conocer un escándalo de Abelardo de la Espriella, otro de los candidatos que venía bastante fuerte también allí en Colombia. Bueno, en términos domésticos después tenemos una ocupación importante esta semana para saber si finalmente va a haber sesión en la Cámara de Senadores o si todo quedará para la semana próxima. Hay que resolver si hay número, incluso para aprobar alguna ley o alguna de las iniciativas controversiales, por ejemplo, el nombramiento de los jueces, Sí. que está complejo, no está claro que hayan articulado todos los acuerdos necesarios en el oficialismo con los gobernadores, aunque se avanzó y mucho. Y hay muchos acuerdos pendientes de las provincias respecto a traspaso de propiedades, bienes, tierras, para compensar que hay que definir, que hay que pulir, que hay que ejecutar parte de las deudas que tiene el gobierno nacional con algunas provincias. Valdés anticipó de todas maneras que por caso va a ir a la justicia porque no llegó a ningún acuerdo con Santilli respecto al tema Yacyretá. Claro. Y que va a ir a reclamar lo que Corrientes legítimamente pide respecto a los pagos que no les ha hecho el gobierno nacional. Me parece que es un tema, Sí. todo lo que pasa con los gobernadores y la gestión del gobierno nacional, demasiado importante porque básicamente allí están anclados los eventuales consensos posibles para las leyes posibles de la Argentina. Así que yo seguiría muy de cerca ese aspecto que esta semana un poco nos va a cobijar, más allá de algunos indicadores económicos. Preocupa y mucho lo que está pasando lo que está pasando en la industria automotriz y todo el complejo de entramados de proveedores de la industria automotriz, la definición de Stellantis de que Citroën no fabrique más la Berlingo en la Argentina, me parece que golpeó Sí. en un proceso de reestructuración de las automotrices muy fuerte, ¿no? De recortes. General Motors ya lo había hecho en los últimos 2, 3 años, en su planta de General Alvear. Hay una situación también bastante complicada en otras automotrices. El ingreso de los autos chinos no es la única explicación. La competencia no es la única explicación. Me parece que es la competitividad, palabra que Sí. está muy de moda y por lo cual
habrá que ver y seguir muy de cerca qué es lo que pase, ¿no? Mira, vos sabés que estuve la semana pasada con Pablo Sibila, que es el CEO de Renault, y lo que me dice es, por ejemplo, ellos dieron de baja una línea de producción, pero van a poner otra, que en este caso es una camioneta Niágara un poco más liviana que las que estaban produciendo en la Argentina. Y esta es una inversión menor a la envergadura de lo que venían anunciando, sin embargo, dice que va a ser de exportación global. O sea, esta camioneta va a llegar a todos lados. Y lo que me explicaba respecto a lo que estuvo pasando en el sector automotriz es esto que vos decís, la falta de competitividad tiene que ver con el costo argentino. Y este nuevo cambio de matriz económica hizo que muchas se replanteen seguir adelante con proyectos que hasta ahora podían sostener con la economía anterior, pero con esta economía no lo pueden hacer y lo tienen que volver a barajar y dar de nuevo. O sea, tienen que volver a reconfigurar todo ese modelo. Van a tratar de concentrarse, me dijo, en utilitarios, en pickups, todo lo que se pueda vender al mundo, no solamente al Mercosur. Ahora con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, eso también les ayuda. El tema es, ¿quién está dispuesto a quedarse con la planta funcionando en la Argentina y quién no? Renault, al principio, cuando dio de baja la línea de producción, parecía que se iba a correr de la producción local e iba a importar, y sin embargo ahora decidieron hacer este anuncio que va a empezar a producir en septiembre. Y entonces esto, él cree, según lo que me dice, lo que habla con los colegas, va a empezar a pasar en las demás marcas. O sea, vamos a empezar a ver otra matriz productiva en las plantas locales respecto de lo que se conocía antes. Bueno, veremos cómo termina decantando todo el proceso, ¿no? Sí. Es muy válido. La reconversión llega a todos los ámbitos, también efectivamente al mercado automotriz. Bueno, 9:40, desde Casa Rosada sale el presidente para encabezar el Te Deum, a pie, por cierto, en la Catedral Metropolitana, junto a todo el gabinete, en un hecho inédito, de todas maneras, que es que no se haya invitado formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarroel. Correcto. Sí. Lo cual definitivamente da cuenta de los formalismos dentro del gobierno, la poca importancia de algunos aspectos y además de una fractura explícita que por supuesto en el mundo no se lee del mejor modo, está claro. Sí. ¿No? Son chiquilinadas, entre otras cosas, que afectan y mucho la credibilidad, porque institucionalmente hay un rol que por más que no haya buena relación, dos personas cumplen. El presidente y la vicepresidenta. El vicepresidente, cuando está en ejercicio de la presidencia frente a la ausencia del presidente, imaginemos que haga cosas que al presidente no le gusta, firme decretos, por ejemplo, podría, digamos, configurar una especie de escándalo. Bueno, así como no lo hace, esto es un escándalo no invitar al Te Deum a la vicepresidenta, para no verla. Que también es descriptivo de cómo el presidente entiende las relaciones humanas, ¿no? Mucho pensado en la cancelación y solo en el hablar con los propios. Simplemente lo opuesto al enriquecimiento que la democracia puede generar. En fin, me parece que acá tomamos poca dimensión de ciertas cosas, pero que afuera también impactan, y que un gobierno que está puesto todo el tiempo a pensar cómo nos ven de afuera, no debería escapársele que estas cosas afectan y mucho la credibilidad también argentina. Bueno, en un ratito después hablamos del tema Dorni, que hubo nuevas novedades. Nos metemos de lleno en lo que pasa también en La Plata con el Te Deum desde las 11, con Kicillof como protagonista. En la ceremonia quedará Monseñor Carrara. ¿Qué está pasando en el interior del país? Y este fin de semana largo que estamos dejando atrás, ¿qué elementos también nos dejan? Después les voy a contar detalles de Mar del Plata, donde estoy, en Chapalmalal, lo que vi turísticamente hablando, lo que encontré, lo que recogí yendo a distintos y determinados lugares, cómo está la gastronomía, qué perspectiva hay del turismo, cómo está el tema balnearios, Excelente. el clima, infraestructura, de todo eso hablamos en un ratito. ¿Les parece? Hacemos una pequeña pausa. Excelente. Música.
48 minutos pasaron de las 8 de la mañana y ahora sí, Ezequiel Marcusi, ¿qué tenemos que saber a esta hora de la mañana? Son casi las 9 menos 10. Bueno, que las temperaturas son bajas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, allí donde está Paulino, 8 grados Mirá. solamente, ¿eh? Así que... Bueno, sí, nosotros sí. estábamos Pero en bueno, 9 casi ahí 10, nomás. estamos ahí nomás. Sí, no está tan lejos. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, ese ¿Cómo querido, estás? ¿Y ¿cómo qué tal, estás? Paulino? Buen día. Bueno, yo les cuento, lo más importante es la niebla y neblina que se está formando en este momento en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y también recuerden que este fenómeno va a estar presente hoy y esta noche y primera parte del martes. Así que mucho cuidado con eso, sobre todo pensando en los que van a volver tarde hoy, tratando de aprovechar más este fin de semana extra largo, ¿no? Pero bueno, el fenómeno es muy importante, los decía, 100 metros de visibilidad en la zona de Seiza, también en La Plata, un poquito más en Rosario, y el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia por este fenómeno justamente, que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires, esto es centro-noreste bonaerense, toda la provincia de Entre Ríos y parte de Santa Fe, ¿eh? Así que mucho cuidado a todos porque, bueno, son rutas muy transitadas, ¿no? Estamos hablando de ruta la 2, la 11, la 3, la 9, la 14, bueno, así que, bueno, mucho cuidado a todos. Y durante el transcurso de la semana no se prevén precipitaciones. Hoy la máxima en Capital Federal y alrededores va a rondar los 17. En la costa, allá para Paulino, Sí. unos 14, 15 con Bueno, toda la furia. no es frío para la costa. No, para la época está perfecto, sí. Gracias, Ezequiel. Hasta luego. Nos vemos. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. El sábado a la tarde nos sorprendíamos con la noticia de la salida de Gustavo Costas de Racing. No ha sido un buen semestre para la academia, eso es verdad, no se consiguieron los resultados, no solamente en el fútbol local, quedando eliminado ante Rosario Central, sino que tampoco en Copa Sudamericana, ¿no? Ya a falta de una fecha, bueno, un Racing que no tiene ningún tipo de opciones después de lo que fue el empate frente a Caracas. Y una noticia que sorprendía porque justamente después de ese compromiso por competencia internacional, Costas decía que sí, que se iba a evaluar, que era muy difícil tomar decisiones en caliente y demás, pero la sensación que daba por lo menos en la hinchada de la academia era que sabían que querían que Gustavo Costas siguiera al frente del equipo. Bueno, Diego Milito no lo sintió de esa manera. Ha sido una relación complicada entre ellos, incluso cuando llega Milito a la presidencia de Racing, en su momento no se sabía acerca de la continuidad de Gustavo Costas y ahí estuvieron hablando también con otros entrenadores técnicos. El tema también es que la espalda que tenía Costas en ese momento, bueno, hacía que fuera difícil su salida. Lo sacó finalmente, se retiró entonces Gustavo Costas de la dirigencia, de la parte técnica de la academia, un Costas que dirigió 134 partidos en este último ciclo de Racing, ganó 70, empató 25 y perdió 39 en Costas, que para la hinchada significa realmente lo que es el equipo, y que se despidió el domingo a la mañana entonces del plantel y habló ahí afuera del cilindro. Lo primero que quiero decir es agradecerle a la gente por haber venido hoy a esta despedida dolorosa, pero bueno, que a uno lo pone muy contento por haber venido y haber reconociendo que uno ha dejado todo por esta institución. Bueno, saben, bueno, que ayer me comunicaron que no iba a seguir. Me sorprendió, pero bueno, ellos tomaron la decisión, así que no. Yo lo que priorizo siempre, más allá de Costas, es a Racing, el escudo. Uno cuando ve que te vienen a despedir con lágrimas, como vinieron los jugadores al vestuario, o todo el staff, o la gente que trabaja acá, el que limpia, el cocinero, la verdad, algo que uno deja que ha hecho las cosas bien. Bueno, Racing que tiene todavía compromiso por Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero, esto esta semana, y tendrá también el fin de semana el partido frente a Defensa y Justicia por Copa Argentina. Disputando además, esto es un número interesante, 22 series de eliminación directa en este ciclo, Gustavo Costas con un saldo de 16 triunfos y 6 derrotas. Y Diego Milito que también dio algunas explicaciones, ¿no?, acerca de la decisión que tomaba la dirigencia. Es un día obviamente muy triste, nunca pensamos que podía llegar, pero bueno, es el fútbol y realmente estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación.
Ayer tuvimos una charla con Gustavo, con Sebastián Saja, una charla muy sincera, muy profunda, analizando todo este semestre, analizando los últimos partidos, y realmente en esta charla, que duró cerca de casi una hora, entendíamos que era un momento, porque somos del fútbol, donde el sentir marcaba que con todo lo que venía sucediendo era lamentablemente de un final de ciclo. La queja de la gente tiene que ver también con las maneras, las formas en las que se decide ponerle fin entonces a este tercer ciclo de Gustavo Costas allí con la academia, ¿no? Vamos a ver qué pasa en lo que van a ser las próximas semanas, qué determinación también toma la dirigencia respecto a quién va a ser entonces el nuevo entrenador de Racing. Pero bueno, mucha molestia que también quedó, ¿no?, bastante clara con lo que fue la reacción de parte de los hinchas que se acercaron allí al cilindro, incluso rompiendo una de las rejas para ingresar a la cancha y bueno, gritar Gustavo Racing, Milito no. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. Seis minutos para las 9 de la mañana. Paulino Rodríguez nos escucha del otro lado. Paulino, ¿estás ahí? Sí, estoy acá y estaba repasando algunos datos. Les cuento un poquito lo de Mar del Plata. Dale. Un relevamiento por caso de la Cámara que nuclea los comercios reveló que el 12% promedio de los locales está vacío, persianas bajas. Juan B. Justo, que es la avenida de los suéter, los pullovers, en la capital nacional del pullover, como es Mar del Plata, que vos conocés muy bien, además, Juli, tiene una vacancia de locales comerciales desocupados de casi el 16%. Allí es como uno observa, digamos, el golpe de efecto sobre los locales comerciales. Pero estaba mirando La Plata, un informe del diario El Día esta mañana, donde en Diagonal 80, por ejemplo, también hay muchas persianas bajas y menos ventas. La cuestión comercial parece atravesar mucho a lo largo y ancho del país. Cambio de hábitos, menor consumo, bolsillos más acotados, pero en cualquiera de los casos hay vacancias en alza, hay ventas más recortadas, y eso se nota bastante. Acá se midieron 10 corredores comerciales, el promedio es 12%, algunos tienen vacancias del 8% en algún corredor, por caso Güemes, que está muy activo, que es uno de los emblemas hoy, pero otros que están mucho más complicados. Y yo me parece que ese es un elemento con el que uno se choca cada vez que viaja al interior, ¿no? Y a mí me pasó. En la gastronomía también la caída ha sido importante. Fui a la bodega finalmente, Juan. Bien. Bueno, aparecí en la bodega. Hay un proyecto muy lindo ahí porque va a haber una incorporación de 5 hectáreas adicionales a lo que ya tiene la bodega, que está produciendo hoy ya 7 varietales, que superó el punto de equilibrio, es rentable. Eso es muy bueno. Probablemente construya incluso un restaurante pronto para vivir una experiencia con la posibilidad de poder comer, cosa que hoy no ocurre en esta bodega ahí en Chapadmalal. Sí. Pero acá hay un fenómeno de bodegas crecientes. Hay otras 2 que se están asentando, hay otra en Sierra de los Padres, y después Balcarce, que tiene unas 5 bodegas. Sí. O sea que efectivamente en la provincia de Buenos Aires está empezando el complejo vitivinícola a reaccionar. Insisto, la única rentable es esta de Trapiche, que es la más histórica, que es el principal jugador en el mercado del vino en la Argentina, y que explica probablemente casi el 50% del total del vino exportado por caso, de la familia Bember, a eso voy. Pero me parece como interesante también cómo busca diversificar el vino, una estructura en donde en Mendoza las bodegas, yo creo, ninguna tiene cartel de venta, pero todos están en venta, ¿no? Sí. Que es un poco lo que hemos visto en los últimos días. Y después es impactante ver la playa con el impacto del aumento de la marea, los conflictos con el clima, digamos, cómo hay tantos cascotes y demás en la zona donde está la arena, que habitualmente uno ve una arena limpia. Bueno, todo eso es el efecto devastador de las crecidas que contamos a la distancia, que las puedes vivenciar en primera persona cuando recorrí un poco el mar y caminaba por la arena en el transcurso del fin de semana, que por otra parte acompañó en particular ayer, con muy poquito viento y una temperatura de 15 grados, que para esta altura del año es francamente formidable. ¿Te metiste al agua? Ayer no. No, 15 grados. Ah, qué raro. Tan lejos, no. Pensé que sí, por el pecho frío de River. ¿Qué cosa? No, perdón, se cortó la transmisión. Déjalo ahí, Paulino.
Pero Escuchame, me el dijeron que buzo salió está el bien. sol allá. Sí. Sí, acá salió el sol, por eso. Claro. Pero escúchame, ¿el buzo está bien o no? ¿Pero dormiste con el buzo? Me parece a mí. Está arrugado eso. No. No. Está bien. Eso Ah, es no, por parecía. Por ahí la flexibilidad tira. Está bien. propia. Está muy bien. ¿Festejaste el 25? ¿Festejás hoy? Sí. 25 de Sí, mayo, claro, sí. es el Día de la Patria. Sí. Sí, No. pero también como hincha de River, sí. Sí, muy bien. Porque ayer la revolución la festejaron en Belgrano. ¿Qué pasó? No seas tan sonso. Es un chiste. Pausa y volvemos. Vale. Now. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetti neta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luquetineta y participa por una tele por día. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.mamaluquetti.com.ar. Producto con licencia oficial AFA. La batería es William. Mi batería es William. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. La Argentina comienza una semana con el feriado patrio como un botón de muestra bien distintivo de cómo está la convivencia en la Argentina. La nueva invitación a la vicepresidente por parte del secretario general de la presidencia, de Karina Milei, marca un hito a propósito de los enfrentamientos entre el presidente y vice. Todo esto en el TEDEUM del 25 de mayo. Todo esto se produce además con la perspectiva de lo que los diarios dejan traslucir esta mañana. Según fuentes cercanas al juez Ariel dijo, respecto a que el jefe de gabinete que va a estar en el TEDEUM, que es el que coordina a todos los ministros del gabinete del presidente, podría ser llamado indagatoria antes de la feria judicial que tenemos a la vuelta de la esquina, el mes próximo, el otro, a propósito de las inconsistencias patrimoniales que a todas luces, tras levantarse el secreto fiscal y bancario, emergen tras las nulas explicaciones del jefe de gabinete sobre su enriquecimiento patrimonial en los últimos 2 años. Lo cual es una cuestión muy gravosa, porque estamos hablando de que el jefe de gabinete no está pudiendo explicar su propio patrimonio. En el corazón de la toma de decisiones hay inestabilidad, hay una interna desbocada, hay un jefe de gabinete objetado con un proceso judicial abierto, cada vez más engorroso, pero por sobre todas las cosas nocivo para él y para el gobierno en términos de desgaste, y un presidente que no solo no ordena la interna, sino que además instruye no invitar a la vicepresidente a un formalismo como es el TEDEUM, justamente en un contexto donde la Iglesia tuvo un encuentro con la ministra de Capital Humano, con el canciller Pablo Quirno, o sea, con Sandra Petovelo y Quirno, para básicamente comunicar que a todas luces es una opción concreta, clara, que resta ponerle fecha y lugares del Papa León XIV a la Argentina este año. Algo que Argentina buscó incansablemente en los años de papado de Francisco, que nunca volvió a su tierra. Que podría significar una especie de bisagra, de reconciliación
de puesta en escena de conciliación política, que en democracia concibe la conciliación política no como acuerdos per se, sino como observar al otro como un adversario, no como un enemigo, y por lo tanto sentarlo a una mesa y poder discutir, poder alcanzar algunos acuerdos y en su defecto mantener las diferencias, pero con la cordialidad, porque lo cortés no quita lo valiente. No está claro hacia dónde va la hoja de ruta de la interna oficial, cómo será el desenlace de la cuestión Adorni, ni cómo el presidente se va a plantar frente a los nuevos desafíos. Parecería sí muy claro el rumbo, la hoja de ruta, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel en materia de política exterior, incansable en el objetivo de mantener a rajatabla el superávit fiscal a como dé, la aceleración en el proceso de privatizaciones que le permitan poner dólares en el Banco Central y sostener las cuentas públicas a propósito de una economía que empieza a tener cuellos de botellas más graves de los que supo encontrar, con un nivel de morosidad, es decir, de deudas acumuladas con la gente, por parte de la gente, en términos de créditos personales, deudas que no pagan en tiempo y forma con morosidad superior a los 90 días de saldos de tarjetas de crédito y demás, que veremos si tocó pico o no, tocó techo en marzo, como efectivamente parecería decir algunos analistas. No está tan claro, es muy alta la cantidad de gente que está en mora, tiene solo un registro comparable a los últimos 20 y pico de años, así como la energía tiene un nivel de producción récord en vaca muerta, el hidrocarburo, después de 25 años, estamos en los mismos niveles y con potencialidades extraordinariamente favorables. Hay aspectos del consumo, de las deudas de los particulares que se han resentido ostensiblemente en los últimos meses y que están generando cuello de botella a nivel de gastos y por eso contracción efectivamente del consumo, con además consultoras, Equilibra particularmente, que han mostrado que que en abril la actividad económica respecto a marzo habría vuelto a caer entre el 1 y el 1,5% si uno lo mira mensualmente o en términos interanuales. O sea que estamos frente a un efecto serrucho que todavía no cesa. Pongo todo esto en la cuestión central de la observación del arranque de la semana, porque ninguna de todas estas cosas son escindibles. La economía necesita previsibilidad, necesita sustento y necesita orden. El gobierno está mostrando vocación, pero en la práctica mucho desorden. Y también planteo enigmas que empiezan a ser cada vez más evidentes respecto a la sostenibilidad de cómo ha logrado todo lo que ha conseguido. Con una dinámica política que el gobierno pareció hegemonizarla, conducirla, sin prácticamente adversarios, y que ahora encuentra algunos activos de resistencia incluso entre los aliados históricos, caso el PRO, con un Macri que se mueve con cierta equidistancia a la Casa Rosada que a propios y extraños ocupa. Porque finalmente todo lo que ha conseguido el gobierno, también es cierto, ha sido en buena medida por el respaldo unívoco, sin fisuras, del PRO y del radicalismo, en particular aliado a los gobernadores, que son los que hasta acá le han permitido tener la llave para sacar las leyes que de otro modo hubieran sido imposibles. Y ese radicalismo también está en ebullición, y la semana pasada tuvo una reunión de gobernadores con los dirigentes más encumbrados, encarnados por incluso el presidente del partido, Charila, mostrando que efectivamente van camino a un 2027 en donde quizás busquen ser una alternativa real de poder y no necesariamente en una coalición, en un entendimiento incluso con el propio presidente Milei, más allá de que 2 de los 5 gobernadores alumbraron acuerdos electorales en sus respectivas jurisdicciones, Cornejo y Esdero, para ser más precisos, Mendoza y Chaco. Así que así las cosas, uno encuentra la perspectiva de que el gobierno tiene una multiplicidad de desafíos que se han agudizado y que en este 25 de mayo quedan bastante explicitados porque hemos convertido los actos patrios, el locro, el chocolate caliente, el desfile y todo lo que engloba un 25 de mayo, un acto patrio a lo largo y ancho de la Argentina, en la expectativa por una reunión de gabinete que debería ser lo más normal del mundo, a propósito de todo el internismo explícito que hemos venido contando en la última semana, con un jefe de gabinete apuntado por la justicia y según
la mayoría de la tapa de los diarios, encuentro esta mañana, con la perspectiva de ser llamado ni más ni menos que una citación indagatoria, para que intente explicar ante el juez lo que no ha podido ante la sociedad, y básicamente con una declaración jurada que increíblemente, después de estar siendo explicitada en los últimos 2 meses, nunca pudo presentar. 9-9. Información para avanzar. Now 97.9.
12 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hay distintos datos de esta mañana que no tienen que ver con la coyuntura, pero por ejemplo hace un ratito salió del horno una encuesta que prepararon la Universidad de San Andrés junto con una consultora de opinión pública, y como les contaba a los chicos fuera de aire que cuando miramos ese dato, los datos de la encuesta tienen que ver con el nivel de satisfacción con la marcha general del país. No les quiero dar los datos ahora, si después lo podemos compartir en la mesa, pero básicamente no marca ninguna tendencia que no conozcamos hasta ahora. Sí, lo que me llama la atención de esta forma de encuestar es que dividieron los poderes. ¿Qué pasa con la marcha del Poder Ejecutivo? ¿Qué pasa con la marcha del Poder Legislativo? Diputados y senadores separados. ¿Y qué pasa con la marcha del Poder Judicial? Es decir, ¿cómo piensa la sociedad que están funcionando cada uno de los 4 poderes o de los 3 poderes, uno que está conformado por 2 fuerzas que hacen a la Argentina, que hacen a la República, digamos? Entonces es notable ese dato. Y el otro dato tiene que ver con qué piensa la gente de la gestión actual, y cuando miramos el nivel de satisfacción respecto del nivel de insatisfacción del presidente Javier Milei en su mandato, vemos que el nivel entre diciembre del 23 y mayo del 26 está siempre por encima, salvo la excepción de cuando asumió Alberto Fernández, que incluso la peor época de Mauricio Macri y todo el gobierno prácticamente de Alberto Fernández. O sea, el corte se hace a partir de febrero del 16, así que en un rato vamos a compartir esta información. Me parece relevante. En este momento se están ayornando las medidas de seguridad. Está la Policía Federal, está el jefe de gobierno con su esposa llegando a la Plaza de Mayo. Va a ser parte de la comitiva también del Poder Ejecutivo, es decir, van a llegar junto con el gabinete y el presidente. El presidente va a hacer la recorrida cerca de las 10 de la mañana, faltan más de 40 y pico de minutos, y va a salir de Casa Rosada junto con el gabinete que lo va a escoltar durante esa caminata que va desde la salida de Casa Rosada, desde la explanada hasta la puerta de la catedral, que son aproximadamente 250 metros. En este momento se están sacando fotos frente a la policía, el jefe de gobierno Jorge Macri junto a su mujer y... ¿quién más está? No veo. Pero bueno, aparentemente esto va a ser parte del desfile de políticos que vamos a ver por estas horas en la Plaza de Mayo. Ahora sí, ¿tenemos una nota conectada? Está conectado, sí. Paulino, ¿me escuchás? Estoy escuchando yo también. Los escucho perfecto. Bueno. Y estaba muy atraído por la narrativa que estabas haciendo, Juli, de lo que está pasando allí en Buenos Aires. Qué mejor que preguntarle a Lucas Romero, que es nuestro invitado, analista político, uno de los más avesados y finos en la materia. ¿Qué hay de simbólico en el hecho de no invitar a Villarroel? ¿Qué hay de simbólico en esto del gabinete acompañando al presidente y convertir a la reunión de gabinete de hoy en un hecho relevante políticamente hablando, cuando debería ser una cuestión casi anecdótica, a propósito del internismo explícito que hemos visto la última semana? Lucas, un abrazo enorme a la distancia y un saludo grande. Buen día, Paulino, buen día a todo el equipo y feliz Día de la Patria para todos. Bueno, yo digo que la coyuntura siempre nos presenta síntomas de cosas que ocurren, naturalmente en este contexto, en derredor del poder, en derredor del gobierno, y este es un gobierno que ha venido mostrando en las últimas semanas, en las últimas meses, cierta dificultad para conservar la gestión de vínculos y la armonía interna necesaria que debe tener todo equipo de gobierno para estar enfocado y puestos a resolver los problemas de la gente, ¿no? Uno pareciera estar viéndose ya varias semanas un gobierno casi más ocupado de resolver sus propios problemas que los problemas de la gente. Y esto es, digamos, un evento o un elemento costoso en términos reputacionales, ¿no? Porque este es un gobierno que está enfrentando un desafío complejo, necesita, digamos, estar frente a la sociedad explicando lo que está ocurriendo, tratando de construir expectativas de que lo que no se puede resolver hoy se puede resolver mañana. Y la verdad es que este comienzo, el 2026, ha sido un comienzo en donde yo digo que muchos de los déficits que tenía el liderazgo político de Milei y que estaban subestimados porque la coyuntura hacía que todo aquello que pareciera deficitario en Milei fuera virtud, por esta curiosidad de que la gente estaba enojada con los políticos profesionales,
Bueno, todos esos defectos le están empezando a pasar factura, ¿no? La capacidad de lectura del poder, entender correlaciones de fuerza y saber cuándo confrontar y cuándo no, la gestión de los vínculos y la armonización interna que mencionaba, la construcción de equipos, la empatía social para tener un diálogo sensible con la gente respecto de lo que a la gente le está ocurriendo y tratar de guiar esa emocionalidad de la gente hacia buen puerto, la capacidad de escucha y sobre todo, yo digo, la autoridad emocional que tiene que tener el liderazgo presidencial para transmitir calma en momentos de incertidumbre y para no reaccionar impulsivamente ante críticas o crisis. Bueno, todo esto pareciera estar puesto en juego en este último tiempo y esto que señalás, o estos eventos, ¿no?, de no invitar a la vicepresidenta, la reunión de gabinete, la reunión de mesa política con todos los conflictos internos que cruzan este gobierno, parecieran estar todos manifestando síntomas que tienen que ver con esto, ¿no? La idea en el gobierno es que la economía aplaca todo esto y que el éxito económico diluye todas estas cuestiones y que al final del camino en la evaluación integral va a haber una evaluación positiva, porque además del otro lado, entre comillas, es decir, en la oposición nadie capitaliza y los proyectos alternativos reales de poder por lo menos parecen por ahora caer en bolsillo roto, pero en ciernes empiezan a haber amenazas fruto del espacio que el gobierno deja vacío. ¿Vos crees que efectivamente la economía opaca cualquier tipo de cuestionamientos o que aún con una economía que mantenga esta velocidad crucero, aunque no explote, pero tampoco se desgaste más, alcanza para el objetivo de máxima que es efectivamente la continuidad del presidente? Bueno, probablemente esto ocurra en Argentina y en el mundo, pero más particularmente en Argentina, que ha sido un país que ha tenido problemas económicos. Lo que los gobiernos dejan de hacer o hacen en materia económica quizás sea el aspecto que más impacto tiene en la vida cotidiana de los argentinos, es decir, es la variable que más satisfacción o insatisfacción política puede generar. Por eso solemos decir, y hemos dicho en otros tiempos políticos, me ofrecen soluciones y les voy a perdonar deslices, vicios o defectos que puedan tener en otros ámbitos, siempre mientras me resuelvan los problemas. Este es un ciclo que está ajustado también a esa característica, ¿no? Probablemente uno podría decir, hay cosas de Milei que no me gustan, pero hacen, parafraseando aquel famoso dicho de los 90 cuando se le cuestionaba al gobierno de Menem su integridad en términos de corrupción y se lo perdonaba porque ofrecía soluciones económicas. Bueno, yo creo que a Milei también le va a aplicar eso. El problema que tiene Milei es que hoy está viendo, desde el punto de vista de las respuestas económicas que el gobierno está ofreciendo, una suerte de disociación entre lo que ocurre con la economía argentina y lo que ocurre con la economía de los argentinos. Y yo digo particularmente que está viendo un desacople entre la perspectiva que uno ve respecto de los ingresos de la Argentina, tanto en pesos como en dólares, y lo que está pasando con los ingresos de los argentinos. Hay un contraste muy fuerte de una economía argentina que ahora tiene pesos porque tiene superávit fiscal y tiene dólares porque tiene superávit comercial, pero hay una economía de los argentinos que no logra recuperar poder adquisitivo y esto está permeando hacia la visión que los argentinos tienen en el rumbo económico, una mirada pesimista. En mayo acabamos de terminar nuestro estudio nacional de mayo, le preguntamos a la gente, teniendo en cuenta los últimos 12 meses, el poder adquisitivo de tus ingresos actuales está mucho mejor, está igual, está algo peor o está mucho peor. El 60% nos dijo está algo o mucho peor. Es decir, hay una mirada negativa respecto de cómo han evolucionado los ingresos de los argentinos. Y curiosamente vinculado a la actividad, que también es un tema que genera discusión en términos de, bueno, cómo ve el rumbo económico de la gente, en virtud de lo que ves en tu vida cotidiana, dirías que el nivel de actividad económica en los últimos 3 meses está mostrando fuerte crecimiento, leve crecimiento, está estable, leve caída o fuerte caída. El 60,8 nos dijo leve caída o fuerte caída. Es decir, la economía para la percepción pública está en recesión y sus ingresos para la percepción pública se han deteriorado.
Y es muy difícil pensar que, aún mostrando números macroeconómicamente muy buenos para el gobierno, estos resultados puedan producir satisfacción política. Este es el problema que está teniendo el gobierno, además de todos los problemas reputacionales. No está produciendo resultados económicos que puedan producir satisfacción política porque la gente no ve que están mejorando sus ingresos. Y esto es delicado porque en buena medida uno puede pensar que la economía va a ser factor decisivo de las posibilidades de revisión de este ciclo, pero va a tener que ser una economía que produzca satisfacción política en el ámbito doméstico, en la economía doméstica, en el metro cuadrado de la gente, y eso hoy pareciera que no está ocurriendo, por lo menos a la luz de la perspectiva de la gente, ¿no? Me gustaría que la última la hagas vos, Juli. Muy claro, como siempre, Lucas, poniendo un poco el foco en lo que habíamos marcado, pero no quiero que se me escape nada, Juli. No, me gustaría preguntarle a Lucas, esto que habla sobre la economía, entiendo al punto al que va, pero si estamos mirando los datos macro, vos pensás que si el dato macro es la representación de lo que pasa en la micro, porque no es otra cosa que eso, que son los datos agregados, lo que nos están dando los datos macro hoy, está bien, con cierto delay, es que en algún momento eso que vos decís que la gente ya no tolera va a empezar a cambiar. ¿Vos cuando haces las encuestas notás algo de esperanza o eso se acabó? Ese combustible ya no está. Mirá, dentro del proceso de deterioro de la popularidad del gobierno y del apoyo social al gobierno, también estuvo acompañado por un deterioro en las expectativas. Perfecto. No estamos viendo, digamos, sobre todo el optimismo que veíamos, sobre todo en la primera mitad del ciclo, respecto del futuro del país y el futuro de la situación económica personal, y seguimos viendo una visión del presente más dramática, digamos que compasiva respecto de cómo está el presente en relación al pasado, que es la mirada retrospectiva. Pero ¿el pasado sería cuál? ¿2023 o cuándo? No, la medida tiene que ver con cómo está tu economía personal o la economía del país en relación al año pasado. Perfecto. Ahora, es interesante el punto, porque hay una mirada un poco más amplia, que es, bueno, cómo estaba el 2023, cómo estaba tu situación económica personal y cómo estaba la situación del país, y cómo crees que va a terminar la situación al final de mandato de Macri, que es una mirada un poco más amplia. Esos números son todavía algo favorables para el gobierno. Claro. Hay una curiosidad ahí que es muy interesante, que es que los que veían más dramáticamente la situación del pasado son los que tienen más esperanza y optimismo sobre el futuro. Claro. Obviamente que ahí están anclados muchos de los votantes, los que apoyan el proceso, y obviamente que el ver con dramatismo el pasado te da cuenta de que era la gente que pedía cambio, era la gente que demandaba el cambio, y esa todavía tiene alguna esperanza, al punto de que, con decirte que los que creen que al final de mandato la economía del país va a estar mejor que lo que estaba en 2023, son mayoría, son más del 51%. Ah, mirá qué dato. Con lo cual, ahí hay todavía un elemento que pareciera ser. Yo creo que el problema que está teniendo el gobierno es un problema de storytelling. Claro. El gobierno había dicho que a esta altura el dolor ya no iba a ser el que creo que la gente siente. Y en realidad sí. Claro, vos lo que decís es, al no comunicar en tiempo real cronológicamente, se esperaba para esta época un aliciente que no llegó, y entonces esa es la queja o la crítica constante. Sí, ahora, yo de hecho considero que en la elección al gobierno le cayó mal en ese sentido, en el sentido de que se había construido mucha expectativa de que, bueno, el gobierno gana, se fortalece y a partir de ahora sí va a ser, bueno, el propio gobierno sostenía lo peor ya pasó, ya viene, y la verdad es que vimos después del triunfo electoral un proceso de deterioro de los ingresos, porque vimos a los salarios perdiendo contra la inflación, porque vimos, naturalmente se retomó el ajuste de precios relativos que impactó en la composición de gasto de los hogares, y esto también deterioró la capacidad de compra de los bienes, que es lo que produce satisfacción, y no de los servicios, que es lo que uno tiene como obligación. Es decir, creo que ahí hubo un impacto negativo en términos de que lo que se vivió después de la elección no fue compatible con el storytelling que el gobierno decía que iba a ocurrir. Claro. Y eso creo que también impactó. Excelente. Lucas, enorme abrazo, ha sido un verdadero gusto como siempre, un placer, hasta la próxima. Muy el placer es mío, Pablo, un abrazo grande a todos. Un abrazo, ahí estaba Lucas Romeo, muy interesante, Juli, definitivamente, bueno, los pros, los contras, con el análisis, siempre tan metódico. Hacemos una pequeña pausa, ya a las 9:26 en todo el país. Si el camino suena así,
es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. 9 de la mañana, 29 minutos. Por supuesto que una de las noticias de este fin de semana tiene que ver con el título de Belgrano de Córdoba, el primer título que consigue entonces el Pirata cordobés después de lo que fue esa final frente a River. Una final en la que River iba 2 veces arriba en el marcador y que gracias a la participación de Huguita Fernández, bueno, más allá de la situación de penal y demás, logró entonces Belgrano sacar adelante. Logra conquistar este título el ruso Zielinski después de 948 partidos en su carrera como entrenador y bueno, tiene la posibilidad de gritar campeón por primera vez, que habló justamente el técnico Belgrano de Córdoba después de lo que fue esta final. Lo escuchamos. Son partidos totalmente diferentes, con gente diferente, son logros totalmente diferentes. Uno era una pelea por jugar en primera, otro una pelea por salir campeón. Ha sido un partido muy parejo, fue competitivo en toda la serie, estaba difícil, se nos dio a nosotros y bueno, hay que disfrutar y valorar el rival, porque bueno, lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio. Bueno, Juan Carlos Olave, el ruso Zielinski, el Mudo Vázquez, algunos de los que hicieron parte también de ese partido de 2011 por la promoción, al que hacía referencia justamente el técnico. Y les hablábamos nosotros antes de Huguita Fernández, ¿no? De la participación del exjugador de Defensa y Justicia, que fue la compra más cara de Belgrano de Córdoba, que llegó, que fue suplente y que así como en el partido frente a Argentinos Juniors fue figura. Él decía en ese partido casi que entré solo porque le pedía al ruso realmente que necesitaba estar. Es el hombre que anota el gol en esa ocasión frente al Bicho, que le da la posibilidad de ir a la larga y luego a los penales para clasificar a esta final, y que ayer allí en el Mario Alberto Kempes tuvo la posibilidad de anotar el penal y también de en 3 minutos después tomar un balón quedando solo en el área sin ningún tipo de marcaje y bueno, anotar entonces el gol definitivo para el título de Belgrano de Córdoba. Habló Huguita Fernández también después del partido. Una locura la verdad. Dios me dio esto. Me puse todos los partidos y salió esto. Salió el gol en el empate para llevar a la final. Hoy entré y metí 2 goles, es una locura. Película. Se dio, la verdad que sí, gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. La verdad que por eso también lo que yo lucho día a día, así que nada, feliz. Bueno, un balance negativo también de Chacho Coudet disputando la 5ª final de su carrera como técnico y ante Belgrano iba a ser entonces la tercera derrota. En 2015 también había perdido en ese compromiso de Copa Argentina con Rosario Central. En 2016 también por Copa Argentina con Rosario Central, pero ante River. Y bueno, ahora ante Belgrano siendo la tercera derrota. Y Belgrano de Córdoba, que se sumó a Newell's y a Central justamente como los 3 equipos que no son de Buenos Aires que pudieron consagrarse entonces campeón en la Liga de la Primera División del fútbol argentino.
felicitaciones para la gente en Córdoba que lo celebró en un día mítico también, porque quizás su mayor fanático, que era Rodrigo Bueno, podía haber cumplido 53 años, ¿no? Entonces lo celebraron con mucho ritmo de cuarteto, pero felicitaciones para la gente de Belgrano que celebró esta primera estrella. 33 minutos pasaron de las 9. En este momento cierran el tránsito sobre el puente Zárate Brazo Largo por la densa niebla, eso dice el informativo. Vamos a esperar que Romina Winner nos actualice qué pasa con el tránsito. Pero ahora, Paulino. Bueno, múltiples accidentes, además esta mañana, por otra parte, Juli, en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país. Acá la niebla esta mañana fue muy intensa, prácticamente no se veía absolutamente nada. Me imagino. Ya ahora despejó, levantó, pero supongo que ha sido algo medianamente generalizado. Sí. En un contexto donde muy bien Ezequiel Marcuse anticipó, no iba a haber alertas, grandes lluvias. Eso no sucedió definitivamente en buena parte de la Argentina, yo diría casi todo el país, no sé si habrá habido alguna excepción, donde además tuvimos varios eventos, varias fiestas. Sí. Se festejó el Día Nacional de la Olivicultura, por ejemplo, en La Rioja ayer. Mirá vos. Sí, entre otras tantas cosas. Me parece que es uno de los sectores que va a ser pujante en un producto que además el 50% lo produce prácticamente España, pero que Argentina empezó a ser un jugador creciente en la materia. Sí. No quería dejar de hablar un poquito de lo de ayer, mientras la escuchaba muy atentamente a Paula, más allá del dolor que provoca. Subite la campera que hace frío, un poquito más. Subite la campera que te va a tener frío. Sí, perdón, me subo la campera. Mira que bien, mira que bien gordo, ¿ves? Queda más lindo. Vamos a mostrar el cuellito. Sí, queda más lindo. Ahora, yo te digo una cosa. Realmente era emocionante ver a las chicos y a la gente de Belgrano. Es cierto. Se quebraron. Jugaron una final como se juega una final. Sí. Viene la polémica del penal o no. Yo la verdad es que te diría que casi vi penal. Como hincha de River no lo vi, pero quiero decir, cuando me aparto de eso, hay un gesto ahí de Rivero que es impropio. Todo es muy finito, de todas maneras. Seguro que Juan Pablo va a tener alguna opinión al respecto, más sesuda que la mía, pero más allá de eso, era conmovedor todo el contexto, quiero decir. River necesitaba mucho el campeonato, sí, pero lo de Belgrano, por lo histórico, por el hito que marcó, como decía Paula, quebró a más de uno mirando la pantalla. No sé si les pasó, pero no es mi caso, pero digo, emocionaba. Tuve que apagar después, por supuesto, pero emocionó ese aspecto, el sacrificio, el esfuerzo, el compromiso, el espíritu de cuerpo, cómo ese plantel se movió frente a la final, cómo la jugaron, y los cambios de Zielinski fueron clave, ¿no? Paula, vas a coincidir conmigo, el Mudo Vázquez y por supuesto Ubita Fernández le dieron un plus. Hay que sacar al goleador, hay que sacar a alguien que de todas maneras se estaba arrastrando ya en la cancha, pobre, venía arrastrando algunas lesiones y demás, pero vos sacás al goleador y ponés a Ubita, te jugás un papel no menor y le das la responsabilidad de bater el penal, que además convierte con absoluta genialidad, con un gran tiro, frente a un arquero que además venía de consagrarse atajando penales. O sea, no era una parada fácil, ¿no es cierto? No, absolutamente. Y ahí también, Paulino, con respecto a los cambios, que así como le fue muy bien a Belgrano, bueno, hay una crítica importante también al Chacho por esto, ¿no? Por no hacer cambios justamente, y creo que ese es uno de los grandes cuestionamientos que hoy en día, o que en este momento, que hasta ahora, se le hace al Chacho Coudet de parte de lo que fue el plantel de River. Poner a Juanfer antes. Sí, para mí Juanfer no puede entrar al minuto 40 al segundo tiempo. Es así. Bueno, hay un informe de la Universidad de Itela, ¿puede ser? No, de San Andrés. ¿Querés que te lo comente? Pará, podemos escuchar a Romina Winner porque es muy importante eso. Sí, de la Universidad de San Andrés, correcto, sí. Perdón, Juli. Dale. Pero compartimos a Romina. Romy, ¿qué está pasando a esta hora con la niebla y con los accidentes? ¿Cómo está este lunes, este 25 de mayo? Buen día. Buen día, Paulino. Bueno, el complejo Zárate Brazo Largo está muy complicado. En estos momentos ha sido cerrado y están realizando un tránsito asistido por parte de Gendarmería Nacional.
El complejo Zárate-Brazo Largo está en la Ruta Nacional 12 que conecta a Entre Ríos con Buenos Aires. El tránsito asistido se está dando entre los kilómetros 85 y 119, entonces entre Buenos Aires y Irucuy, en Entre Ríos. Hay que transitar con mucha precaución, a baja velocidad y respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional. Esto se da justo en el regreso de un fin de semana largo, donde la Ruta Nacional 12 marca un tránsito bien importante los que regresan desde el litoral argentino. Entonces, tránsito asistido cada 20 minutos en Zárate-Brazo Largo, van acompañados por Gendarmería Nacional y esto está generando muchas demoras en la zona y se va a ir produciendo más retrasos todavía una vez que lleguemos al mediodía. La Ruta 2 está con un tránsito bien fuerte. Todos los que empiezan a regresar desde la costa atlántica, hay más de 1.600 vehículos a la altura de San Borondón, rumbo a Capital Federal. Este número va a ir aumentando. Recordar que hoy a partir de las 14 horas se va a dar la restricción a la circulación de camiones en rutas de la costa atlántica. Arranca a las 14 y finaliza a la medianoche. La finalidad es poder sacar los vehículos de menor porte. Los servicios a esta hora están todos a horario. Recordar que operan con un cronograma de feriado, ¿no? Mucho más espaciado, tanto los subtes como los colectivos, Paulino. Impecable, Romy. Un beso enorme. Gracias, como siempre. Chau. Bueno, Juli, ¿nos metemos de lleno en el informe? Sí, mira, me parece interesante porque a simple vista parece una mala noticia para el gobierno, pero hay que hacer doble clic en todas las filminas o en todas las placas que tiene la encuesta. La encuesta es la encuesta de satisfacción política y de opinión pública de mayo de 2026 que hacen SPOP y San Andrés. En este caso la cerraron después de hacer encuestas en más de 1000 casos entre el 6 y el 8 de mayo. El primer dato que nos da para entender cuál es la satisfacción general de la población respecto al Poder Ejecutivo, y quienes están conectados en YouTube lo pueden ver en pantalla, es que el 29% de todos los encuestados dice que el nivel de satisfacción con la marcha general en el país es positiva. Piensen que es un tercio, el resto no piensa lo mismo, con una diferencia de un punto porcentual respecto de abril. Cuando vemos el gráfico vamos a notar que durante el primer periodo del gobierno de Mauricio Macri, esa mirada estuvo muy arriba, estuvo arriba del 40%, y cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández, hasta el fin de la pandemia, podemos decir, o terminada la cuarentena, fue muy alto hasta que terminó casi en el 40-38%. Javier Milei arranca muy de abajo, es decir, que arranca por debajo de los 30 puntos de aceptación o de mirada de satisfacción popular respecto a la marcha general del país. Tiene un pico en abril, mediados de abril del 24, luego vuelve a caer, después tiene otro pico en febrero del 25, vuelve a caer y así serrucha, pero siempre por encima de los 29-30 puntos. ¿Ok? Entonces, la franja del presidente Milei, que estamos viendo en pantalla, y para los que nos están escuchando en el auto, está por encima del promedio general de los otros gobiernos. Está bien que lleva 2 años y pico, y los otros son 4. O sea que hay que ver cómo consolida. El otro dato a tener en cuenta es cómo se compara esta evolución de la satisfacción, de la marcha general de las cosas en el gobierno respecto a Macri, Fernández, Milei. Entonces ahí vemos en colores cómo se traduce esto que acabamos de decir antes con partido, es decir, cómo se sobreponen las variables. Mauricio Macri arranca con mucha fuerza, con mucho impacto sobre la satisfacción de la población en su gobierno y empieza a serruchar hasta que empieza a caer fuerte en noviembre del segundo año y nunca recupera. Incluso termina por debajo de los 28 puntos. Luego le pasa lo mismo al gobierno de Alberto Cristina, que arranca con 40, sube casi hasta rozar los 60 puntos y se derrumba prácticamente en septiembre del primer año y nunca logra recuperar y termina cerca de los 10 puntos en la satisfacción de la sociedad respecto al gobierno que habían votado. En el caso de Milei es más estable porque arranca por debajo, arranca en 27, 28, supera los 30, llega a los 40, sube incluso
bajó a casi 48, 49 y vuelve a bajar y ahora está en 29. Es una mala noticia, sí, porque estuvo muy alto, pero es una buena noticia si lo comparamos respecto a los otros gobiernos. Y ahora cuando le preguntamos o cuando le preguntan y miramos lo que dice la gente respecto a esta encuesta, ¿qué pasa con los distintos poderes? Lidera la satisfacción en el Poder Ejecutivo con 23 puntos, seguido por el Poder Judicial 19 puntos. Los senadores tienen 16 puntos y diputados 15% de aceptación o, en este caso, satisfacción popular. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo, por ahora, mide mejor que el resto de los poderes que conforman a la República y es un aliciente para el gobierno seguir o mejorar incluso desde este nivel, desde este piso. Sí, en un país muy caudillesco, personalista, etcétera, en cualquiera de los casos está muy finito, ¿no? Porque el 23% ve con buenos ojos al Ejecutivo, pero lo ve también el 19% a la justicia, con todas las cosas que se dicen de la justicia, el descrédito y demás, y 16% a senadores y 15% a diputados, o sea, es todo muy finito, ¿no es cierto? Y cuando sumás la insatisfacción con el muy insatisfecho, te da una suma de casi 68% en la marcha general de las cosas. Es decir, que hay mucha gente disconforme, pero de nuevo, esto casi que calza perfecto con lo que acaba de decir Lucas Romero respecto a lo que percibe la gente en el metro cuadrado. Está muy bien, es un gran planteo, está muy bien armadito. Y es un informe que nos permite también una especie de contexto, ¿no? Respecto a dónde estamos. Algunas cosas que quedaron pendientes. Habló Sergio Uñac, el ex gobernador de San Juan, uno de los que quiere ser candidato dentro del peronismo, dijo: no veo un plan económico, veo un ajuste. Claro. Definición que yo creo que van a tomar muchos en la oposición. Mientras tanto, la venta de remedios en góndolas me parece que va a ser una de las iniciativas de las que anunció efectivamente Adorni, que va a generar algún tipo de polémica con las farmacias, etcétera, pero ya es uso y costumbre en muchos países, estamos hablando de medicamentos de venta libre, ¿no es cierto?, que podría uno comprarlos en algunos otros ámbitos donde hoy no se pueden, por ejemplo en super hipermercados, ¿está bien? Sí, o en un autoservicio. Vos fíjate que yo estoy resfriada y anoche no conseguí el medicamento en farmacia, pues estaban la mayoría cerradas por el feriado. Si me lo hubieran vendido el jarabe en un kiosco, estaría hoy tomando el jarabe. Bueno, lo que pasa es que hay que dormir tapada. Estamos haciendo lío acá, además, estamos con Juli. Estuve destapada y bueno. Vamos a romper todo, no tiene el jarabe, ¿entendés? No, ahora salgo y lo compro. No, tranquilos, no se pongan violentos el 25 de mayo. Tráete un jarabe de allá vos. De canje. Hasta que llega Paulino ya fallecí. Dejá que yo lo compro. De canje trae un jarabe y trae un vino. Pues estás nombrando los vinos y no traes un vino. Tenés razón. Bueno, es cierto. A los amigos de Trapiche que manden el rosadito ese, que a Juli le va a hacer bien también. Un rosadito caliente, como se toma en Italia, le va a hacer bien. Sí. Bueno, seguí, perdona. Les cuento a todos. Estuve en distintos lugares. Y la percepción general es el segmento premium se mueve. Todavía es más inelástico, está claro. Qué sé yo, por caso, almorzar en Luna Roja, un emblema. Claro, muy linda esa zona. Sí. Claro, exacto, como hice antes de ayer. Pero hay otro segmento que está más complicado. Es decir, no había restaurantes completos, pese a un fin de semana largo, poca gente. El frío no acompaña, es cierto, no es un fin de semana de alta, no es menor. Ahora, el invierno cerró con un 15% de merma respecto al año pasado, la temporada de verano, perdón. O sea que ya había habido un recorte efectivamente de turistas. El consumo ostensiblemente reducido, varios restaurantes que han cerrado. Se come muy bien, es un circuito gastronómico extraordinario que tiene Mar del Plata, vale la pena decir, Juli, vos te podrías golpear el pecho con mucho orgullo, porque tiene una variedad espectacular. He compartido una mesa con personas que saben mucho de pescados, por ejemplo, y lo que se come en Sarasa Negra es extraordinario, en Sarasa Negro, que además es un emblema de la ciudad, que está en la zona céntrica, tiene una puesta en escena maravillosa. Y allí el fresco, como le dicen en la carta, el pescado fresco, es muy, pero muy atractivo y está muy bien resuelto. Y eso no cualquier lugar o cualquier región lo tiene. La diversidad gastronómica de Mar del Plata asombra. A todas luces es un diferencial.
más allá de todo el resto, ¿no? De lo que tiene. Sí. En Bendú, por ejemplo, que es el desarrollo que está en la zona del puerto. ¿Viste lo que es eso? Es gigante. Muy lindo, además ahí va a haber un arenas, es decir, para desarrollar actividades en el verano, para recitales y demás. Sí, de hecho este verano hubo muchos recitales. Hubo Correcto. como 10 o 15 bandas que fueron a tocar durante enero y febrero. Exactamente, Karina la Princesita, entre otros. Por ejemplo. Correcto, y la verdad es que inauguraron locales, ¿no? Locales muy tradicionales el fin de semana, con lo cual va tomando volumen, más cuerpo, se ha ampliado y le está dando a esa zona donde se está construyendo el DAD, que es el complejo de diseño y arte decorativo, que va a tener 3 torres muy bonitas, muy lindas, que van a dar al golf de Playa Grande, que van a mirar al puerto, desarrollo inmobiliario de los más importantes que tiene Mar del Plata. Sí. Bueno, nada, me encontré con una ciudad... en transformación. Sí, en transformación, es cierto, es correcto, con mucha diversidad, pero también con esta preocupación, porque era una ciudad que hasta hace 2 años, 1 año y medio, tenía el menor desempleo del país, pasó a tener el máximo desempleo del país en muy corto tiempo. Hay mucha preocupación en la construcción. El metro cuadrado está en 1.800, 1.900, con este fondo, o sea, con la tierra, etcétera. Algunos desarrolladores inmobiliarios ya hablan de un costo de 2.500 a 2.800 dólares para construcciones buenas, con lo cual hay que vender a 4.000, 4.500 dólares el metro cuadrado. No es tan fácil, por eso se han frenado algunos proyectos, no hay demasiados incentivos. Claro. Y ha llegado como un límite, y bueno, si la clase media no reacciona, me decían, si el crédito hipotecario no se apuntala, ese es un sector que ha restringido. Acá se siente, por ejemplo, en Catamarca el dato estadístico es que el 30% de los que estaban dentro de la construcción, empleados formales, dejaron de estarlo el último año. Es decir, que se perdió 1 de cada 3 puestos de trabajo prácticamente formales en la construcción en Catamarca. Bueno, en Mar del Plata empezó a haber un fenómeno parecido que preocupa, más allá del comercial, insisto, que es un denominador común, con una temporada de invierno, como todos saben, que es, bueno, fría y es que hay que atravesarla, ¿no es cierto? Más allá de que es un destino de todo el año para muchos de los que tenemos nuestro refugio acá, o los que van y vienen reiteradamente o de manera más continua en un trayecto que además es por autopista, que se llega relativamente fácil y que tiene una buena conectividad, quiero decir, en desmedro de otros cuyas rutas son más complejas o más difíciles, o son simplemente rutas no autovías, y eso también complica un poco las cosas, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, quería contarles un poco esa impresión que me había despertado transitar la ciudad que tanto quiero, que vos, Juli, la conocés de local. Sí. Y todavía tiene una cuota pendiente. Mar del Plata tiene mucha gente, está creciendo demográficamente y todavía no hay empresas para darle trabajo a toda esa gente que vive en los alrededores. Vos fíjate que, salvo Batam, que tiene un pueblo industrial que está creciendo mucho porque hay muchas grandes fábricas ahí y eso demanda a todo ese personal que vive un poco en Batam, un poco en las afueras de Mar del Plata, después tenés un desempleo alto. Y esto es producto de que hay mucho trabajo en el verano y casi nada en invierno. Y esa población todavía no se acostumbró a tener una tarea fija todo el año, salvo que sean profesionales. Es cierto, es cierto. Bueno, hacemos una pequeña pausa. ¿Les parece un poquito de música a todo esto? Para sacarnos el frío. Ya está empezando el Tedeum en minutos nada más. Está llegando el presidente. Mirá, ahí hay imágenes, te las cuento. El presidente está hablando con un granadero a caballo, se acerca a saludarlo, acaricia el caballo. Sí, encabeza la caminata, está detrás de él Martín Menem, a su izquierda o derecha, depende de quién esté mirando, o sea, yo lo miro de frente y está a la derecha, pero a la izquierda está Carina Milei, está Manuel Adorni, está Santilli, está Pablo Quirno, no logro las caras de todos, atrás está Bausili, Sturzenegger también se lo ve, están todos como en una especie de orden desordenado, porque van todos detrás de él, pero lo siguen. Está Luis Caputo, ahí lo vi, y las imágenes van cambiando, van caminando derechos por el centro de la avenida, lo van saludando los granaderos y va a entrar en minutos a la catedral. A las 10 empieza el Tedeum. Música, pausa.
Bueno, naturalmente está la perspectiva por la reunión de gabinete después del Tedeum. El Tedeum es el acto más importante. En un ratito habla García Cuerva. Ya están todos entrando a la catedral, ¿verdad, Juli? Sí, tal cual. Estamos en este momento viendo el ingreso. Está formalmente el presidente dentro de la catedral. Dice Milei ingresó a la catedral y en minutos va a comenzar el Tedeum. Correcto. Bueno, yo creo que en perspectiva lo más importante en términos políticos pasa por allí. Después habrá un Tedeum también con Kicillof, que habrá que ver con Monseñor Carrara oficiando la misa en La Plata, naturalmente, si tiene alguna repercusión, cuál es la definición. Eso va a ser a las 11 de la mañana, un poco más tarde. Y después, por supuesto, la expectativa del regreso a casa de muchos de los que se tomaron algún descanso en el transcurso del fin de semana. Cuán cargados van a estar los excesos, lo veremos. En un contexto de un fin de semana que es relativamente tibio, por no decir frío en términos turísticos, pero que de todas maneras tiene este componente, más allá de todos los múltiples accidentes de esta madrugada que hay que seguirlos de cerca, que contaba Romina, y la muy fuerte neblina que ha hecho que el puente Zárate Brazo Largo esté cortado efectivamente por esta intensa neblina que no permite una buena visión para poder ser transitable. Así que estamos con estos temas que yo creo que no son menores. La expectativa en el mundo por conocer detalle del acuerdo entre Trump e Irán, con lo que implica eso para los republicanos duros, el supuesto desaire también a Netanyahu, la avanzada rusa sobre Ucrania con misiles que han terminado con muchos heridos en el interior del país, y obviamente además hoy no podemos dejar de mencionar que entre todos los temas de la agenda pública está la nueva encíclica, la primera del propio León XIV, que da cuenta sobre básicamente la idea de recobrar humanidad en un mundo plagado y cobijado y conducido por la inteligencia artificial, marcando los riesgos, límites que ellos debería contemplar y tener. Un poco la perspectiva de estas cosas. ¿Qué más hay que sumar, Juli y Paula, a todo esto? Bueno, hoy tenemos que prestar atención a la resolución que tenga esta reunión de gabinete, que parece una reunión más, pero al ser una reunión de gabinete ampliado, con un montón de temas legislativos por delante, va a dar alguna respuesta y resolución. Sobre todo, ¿qué pasa después de que se reúnan cara a cara todos los integrantes del gobierno, incluidos Martín Menem y, iba a decir Luis Caputo, pero es Santiago Caputo, que también entró con una boina y se la quitó, ni bien pasó por el umbral de la catedral. ¿Entró con una boina? Claro, estaba con una boina, se la sacó en el umbral. O sea, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Bueno, hace frío Más también. ¿Viste? Iba fumando en la caminata con la boina puesta al lado, a la derecha de María Ibarzábal. Bien Peaky Blinders. En realidad, pues no se puede entrar a la iglesia con... Exacto, Claro, se la sacó por ni eso. bien pasó el umbral, Claro, por eso claro. aclaré. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, un poquito la síntesis de lo que viene para adelante. Deportivamente hablando, todo quedó atrás. Simplemente los análisis y las victorias y las derrotas y los puntos de Colapinto. Sí, igual esta semana vamos a tener la sexta fecha de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, ya la última, pensando en lo que tiene que ver con esos equipos que tienen chance de clasificar, etcétera, y de definir, digamos, esta primera parte de estos torneos. También tenemos actividad en el mundo del tenis en lo que tiene que ver con Roland Garros. En este momento Mariano Navone tiene su compromiso ante Jason Brooksby, el norteamericano, va abajo en el marcador el argentino, y en la mañana también Camilo Hugo Carabelli enfrentará a Emilio Nava, a la expectativa también de lo que suceda entre Fran Cerúndolo y Van de Schalschup a las 11 a.m. Hoy a las 9 p.m. el cuarto juego de la serie entre los Knicks y los Cavaliers, esto en la NBA. Now. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetti neta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luchetineta y participa por una tele